Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a dar o presentar otro video acerca de lo que son los reactores químicos. En este caso vamos a tocar el tema de los reactores químicos, pero intermitentes o por lotes, y también que en este caso va a variar la temperatura, o no isotérmicos. Vamos a ver el efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura para que ustedes entiendan o vean qué es lo que se puede hacer con este tipo de reactores. Aquí caen todos los reactores que ustedes se imaginen, porque aquí está el efecto de la temperatura. Podemos hablar de estos reactores sencillos, como son los por lotes, o intermitentes, o tipo batch, ¿sí? Pero en general el tema se aplica para muchos reactores, inclusive los tubulares, los de mezcla completa, y los reactores nucleares, ¿sí? Los reactores nucleares que muchos dicen, o mucha gente, o muchos científicos y muchos gobiernos dicen que es la solución al problema, pero no, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que ver el efecto de la temperatura. Y si ustedes están pensando que si hay mucho calentamiento en un reactor, entonces hay que enfriarlo, o si hay mucho enfriamiento, pues entonces hay que calentarlo. Entonces debemos tomar en cuenta el efecto de la temperatura para que pudiéramos tener un control adecuado. Ahí es donde ya también nace la necesidad de tener un control automático, pero bien perfecto. Y eso es lo que dicen los que apoyan los reactores nucleares, que tienen un control perfecto. Ahorita vamos a ver que está en duda y lo van a entender ustedes. Finalmente, o de acuerdo a lo que muchos de ustedes quieren de saber acerca de por qué estudiar ingeniería química, para mí, en personal, esta es una de las razones más grandes de por qué debemos estudiar ingeniería química, y los futuros ingenieros químicos deben entender esto. ¿Por qué? Porque apenas pasó el problema de la pandemia, ¿sí? Ustedes ven que el efecto principal es la elevada temperatura. ¿Qué hacer para una elevada temperatura? ¿Sí? La medicina pues aplica sus conocimientos, aplica sus técnicas, pero la ingeniería también aplica sus técnicas. ¿Cómo creen ustedes que se puede bajar la temperatura para una persona que tiene ese efecto de la temperatura, o que tiene lo que comúnmente se conoce como fiebre? ¿Cómo quitarle ese calentamiento a las personas? Ahorita lo vamos a ver, para que vean ustedes que el efecto de la temperatura por la pandemia para mí fue un tema muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque si es un calentamiento, pues hay que mandar un enfriamiento. Si es una sustancia extraña, pues hay que mandarle un veneno. Si es una sustancia que es difícil de alcanzar porque es un pequeño, digamos, microorganismo, pues hay que corretearlo y hay que rodearlo para que no siga vivo. Entonces por ahí hay muchas cosas que hacer. Entonces vamos a ver el efecto de la temperatura. Para esto vamos a citar nuestro reactor que seguramente ustedes ya saben que es un recipiente común y corriente, ¿sí? Que por ahí está el nivel de líquido, por ahí está el agitador. Y ahora sí vamos a incluir, bueno, aquí está la entrada y aquí está la salida. Este es un efecto, un reactor por lotes. De alguna manera se abre la válvula cuando inicia y se cierra la válvula para que siga, para que no salga, ¿sí? Es un reactor por lotes. Pero ahora le vamos a incluir esto, ¿sí? Una cámara de enfriamiento o calentamiento. Esta es la cámara de enfriamiento o calentamiento, ¿sí? Aquí podemos dejar entrar vapor o podemos dejar entrar agua para enfriar,
En los dos casos, por aquí sale el agua o el vapor, pero ahí ya tenemos dos condiciones para mantener la temperatura deseada, ¿sí? La temperatura que nos permita tener una buena velocidad de reacción. Entonces, por ahí ya vemos que este es un reactor intermitente, entran los reactivos, esta permanece cerrada, no hay salida, después de que entran los reactivos se cierra, y esto equivale a una cantidad de calor Q más menos. Si es calentamiento será más, si es enfriamiento será menos, ¿sí? Y entonces por ahí está el manejo de los reactores químicos, que si ustedes recuerdan un poco de termodinámica, todas las reacciones son exotérmicas o endotérmicas, es decir, tienen un delta H de reacción positivo o negativo. Si es negativo, entonces es una reacción exotérmica, y si es positivo, tendrá una reacción endotérmica. En ambos casos se tiene que hacer algo. Si es endotérmica, calentar. Si es exotérmica, enfriar. Y aquí tenemos agua de enfriamiento o vapor para calentamiento. ¿Sí? Entonces así está nuestro esquema. ¿Qué tenemos que hacer? Para seguir el efecto de la velocidad de la reacción en función de la temperatura, ¿sí? Tenemos que seguir la conversión en función de la temperatura, que indirectamente está aquí. Tenemos que hablar de que el calor de reacción también cambia con la temperatura, ¿sí? Y también que la adición o la remoción de calor va a depender de U y A, es decir, el coeficiente global de transferencia de calor y el área de transferencia de calor van a ser un factor importante, el coeficiente global de transferencia de calor y el área de transferencia de calor. Aquí, como ven ustedes, el área puede ser pequeña por el recipiente, que nada más tiene una forma, pero aquí está, lo podemos meter a elevada velocidad y entra mucho calor. También lo metemos a elevada velocidad y enfría muy rápido. Entonces ahí podemos jugar con estos dos, pero ahí ya tenemos una condición: enfriar el reactor o calentar el reactor. Para esto entonces vamos a hacer un balance de energía, en este reactor, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues otra vez, como en el caso pasado, una adición o remoción de calor Q, una entrada de energía más una salida de energía más menos la energía generada por reacción, igual a acumulación de energía, ¿sí? Así es nuestro balance general de energía. Entonces aquí va a depender, si esto es cero, imagínense, ahorita vamos a ver el caso, pero una vez que ya entran los reactivos, esto es cero y esto es cero, ¿sí? Y nos quedaría más menos Q, la energía generada o retirada o generada o consumida por la reacción, podríamos decir que es la velocidad de la reacción por el volumen del reactor y por el delta H de reacción, ¿sí? Aquí si tenemos moles por hora y por volumen, aquí con este volumen se elimina el volumen. Si tenemos moles por hora, aquí calorías por mol, entonces se eliminan los mol y nos quedaría calorías por hora, también calorías por hora, y entonces aquí tenemos que tener calorías por hora, la masa total, el CB de la mezcla y la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Eso es en general nuestro balance de energía. Y entonces aquí podemos hacer algunas consideraciones. Ya vimos que RA por V sub R es igual a menos NA0, la variación de XA con respecto al tiempo, ¿sí? La podríamos sustituir aquí y entonces nos quedaría sustituyendo más menos Q más NA0, la variación de XA con respecto al tiempo por delta H de reacción igual a la masa total, el CB de la mezcla, la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí?
Eso es nuestro balance general de energía para el reactor intermitente o por lotes. Entonces ya ven ustedes que aquí puede cambiar la conversión, ¿sí?, con el tiempo. Podemos adicionar o retirar una cierta cantidad de calor por aquí, ¿sí? Y vamos a ver cómo cambia la temperatura de la masa total y incluyendo su capacidad calorífica, que es el CB de la mezcla, ¿sí?, a volumen constante. Otra vez, aquí estamos mencionando volumen constante, quiere decir que puede ser una reacción que A queda B, en donde el volumen no cambia, inclusive para líquidos, ¿sí?, pero podría cambiar, pero a veces las variaciones son tan pequeñas que a veces puede que no sea muy importante o no sea de relevante el cambio de volumen, pero también hay que incluirlo para tener más detalles, porque aquí ya viene la siguiente parte, que es los detalles, aunque varíe una décima, una centésima de temperatura, eso podría ser catastrófico, o si ya hablamos de grados o de decenas de grados. Acuérdense que los señores que hacen, por ejemplo, dinamita, que hacen algunos juegos pirotécnicos, si no controlan bien la temperatura, hay una explosión o una generación de energía espontánea que puede causar mucho daño. Muchas reacciones de nitración, por ejemplo el nitroglicerina, tiene una cantidad de energía enorme, entonces hay que manejar muy bien esos compuestos. El nitrobenceno, que se utiliza mucho también, si no lo manejan con un buen control de temperatura, eso puede ser explosivo. Y seguramente ya se han enterado por los medios de difusión que ha habido muchas explosiones en muchos lugares, sobre todo en las refinerías, en algunas empresas privadas, por el control inadecuado de la temperatura. Entonces finalmente así nos queda nuestro balance de energía para este reactor intermitente o por lotes, ¿sí? Vamos a pensar que entonces podemos separar variables. Nos quedaría más menos Q por T, diferencial de T, más NA0, el delta H de variación de XA con respecto al delta H de reacción, igual, aquí se elimina el delta T, ¿sí?, multiplicando por delta T, masa total, CB de la mezcla, diferencial de temperaturas, ¿sí?, así nos quedaría. Entonces, aquí este factor Q por T, diferencial de T, podemos integrar desde T0 hasta una T, desde una XA0 hasta una XA final, y desde una T inicial hasta una temperatura final, ¿sí? O sea, integrando desde T es igual a 0 hasta T, integrando, este puede salir constante de la integral, desde XA igual a 0 hasta XA final, y también está integrando desde una temperatura 0 hasta una temperatura final, ¿sí?, ¿qué nos va a dar como resultado? Que fácilmente podemos tener la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque suponemos que el HHR es constante, entonces aquí nos quedaría más o menos Q por T, aquí más NA0, XA final, de 0 a XA final, delta H de reacción, igual a la masa total, SB de la mezcla, T menos T0, ¿sí? Y ahí ya tenemos el balance de energía para este reactor intermitente o por lotes, ¿sí? ¿Qué nos va a decir? Aquí ustedes tienen esta Q por T, aquí tienen lo que es la cinética de la reacción, ¿sí? Y aquí tienen el coeficiente global de transferencia de calor, o asociado a un área de transferencia de calor. Y entonces desde aquí se puede ver qué pasa con esos casos de juegos pirotécnicos. Pues que si no retiran la cantidad de calor necesaria para que se mantenga la temperatura baja, con unos 2, 3 minutos, 4, 5 minutos que se haga crecer la temperatura, es suficiente para que se vuelva una explosión, como cuando hierve la leche.
Si ustedes dejan pasar 1 o 2 minutos después de que ya, 3 minutos después de que ya esté hirviendo la leche, ¿qué es lo que pasa? Se derrama, ¿sí? Y nos causa mucho desagrado, ¿sí? Inclusive porque huele feo y se ensucia todo. Bueno, entonces hay que mantener una constante vigilancia de la temperatura de la leche cuando se hierve. Por eso en las fábricas donde envasan leche o procesan leche, pues esta temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Tiene que ser muy bien controlada. ¿Para qué? Pues para que también le den la condición necesaria, ¿sí? de que lleva un menor número de microorganismos con cierta temperatura en determinado tiempo, ¿sí? Tiene un nombrecito, ahorita me acuerdo, esa parte de la leche. Entonces, ahí tenemos el balance general de energía para un reactor químico por lotes o intermitente. Y de los valores que tome Q por T, depende de Q por T, ¿sí? O esta Q. ¿Qué pasa si no retiramos calor y está la reacción exotérmica? Pues la temperatura puede aumentar y puede ser peligroso, pero más peligroso o más inadecuado es cuando está creciendo la temperatura y nos va cambiando la selectividad de la reacción. La selectividad de la reacción aquí es importantísima para los ingenieros químicos, porque si no se da la selectividad adecuada, ¿sí? Entonces estamos produciendo otra sustancia que no nos conviene. Tenemos que tener la temperatura adecuada para que se forme la sustancia que queremos, la que para nosotros es de más valor. Por ejemplo, nada más una anécdota. Si ustedes dejan, por ejemplo, un jugo de naranja todo el día, así al ambiente, más cuando hace calor, se transforma en alcohol. Muchas frutas, mucho jugo de frutas, si lo dejan en el ambiente a temperatura ambiente, se transforma en alcohol, ¿sí? Pero hay muchas frutas que se transforman en alcohol o liberan alcohol etílico y no pasa nada, sabe rica, por ejemplo, el tepache mexicano, de la piña. Pero de la naranja, si ustedes dejan que avance la reacción hacia formación de alcohol etílico, llega el momento en que alcanza el máximo y si la temperatura no se controla, no se enfría el recipiente, entonces se va rápidamente hasta ácido acético. Por eso cuando ustedes dicen, pues voy a tomar mi juguito, adiós juguito, porque ya sabe feo, ya sabe ácido, y principalmente ácido acético. Entonces, esa es una forma de cómo debemos controlar la temperatura. Si ustedes dicen, es que aquí está mi reactor nuclear, sí, pero el reactor nuclear, ya les dije en otro caso de transferencia de calor, que desprende mucha radiación de longitud de onda corta. La longitud de onda corta tiene mucha energía, ¿sí? Entonces, por ahí está la idea de que, aunque esté aquí bien controlada la temperatura, hay mucha radiación. Entonces dicen que no penetra estas paredes. Mentira, sí las penetra. ¿Y a dónde creen que va toda el agua de enfriamiento de los reactores nucleares? Pues la toman del mar y la mandan al mar a una longitud lejana para que no se caliente en un lugar cercano, ¿sí? Ahí está el verdadero problema de las reacciones nucleares o de los reactores nucleares para generar energía, ¿sí? Que están agarrando agua de enfriamiento del mar y después, una vez que ya está caliente, la sueltan al mar otra vez y ahí es donde está calentando todo el mar. Ustedes pueden decir, pues es que es poquito. Mentira, hagan sus cálculos, por eso está este caso. Hagan sus cálculos y van a ver cómo no es poquito calor lo que desprenden las reacciones nucleares. Entonces, ahí hay que aprender. Entonces, depende de los valores de Q por T. Si Q por T es igual a 0, estamos en el caso adiabático. Si Q por T es igual a una Q' por T', entonces esa es una adición o remoción de calor como en la leche. Adición o remoción de calor. A la hora
hora que ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes tienen calor, toman agua fría, adición. Tienen calor, tienen frío, pues toman algo caliente, ¿sí? Y remoción de frío. Pero ahí está, dos casos. Caso adiabático y caso de adición o remoción de calor no adiabático, ¿sí? O tenemos el Q-porte igual a U por A, T sub M menos T, ¿sí? Que es adición o remoción de calor conforme progresa la reacción química. Adición o remoción de calor conforme progresa la reacción química. La reacción, ¿sí? Es decir, va avanzando, hay que enfriar, va avanzando, hay que enfriar, va avanzando, hay que enfriar. Adición o remoción de calor conforme avanza la reacción química. Y finalmente tenemos Q por T igual a la velocidad de la reacción, el volumen del reactor y el delta H de reacción, ¿sí? Que esto es eliminación de calor para mantener la temperatura constante. Eliminación de calor para T constante, como es el caso que ya mencionamos en un video en donde diseñamos el reactor suponiendo que la temperatura es constante. Pero si Q por T es igual al delta H de reacción por la velocidad de la reacción y el volumen del reactor, entonces estamos en el caso isotérmico. Y ese es uno de los más adecuados para todos los ingenieros químicos. Entonces, ahí está la información. Después de que tienen toda la información, hay que calcular el motor, hay que calcular el recipiente, hay que calcular la cimentación, ¿sí? Y ya está todo listo para nuestro reactor. Entonces, por ahí está la pregunta, ¿sí? ¿Qué necesito o qué tengo que hacer para dominar este tema? Aprenderse todo esto. La ingeniería química nos exige termodinámica, cinética, reacciones químicas y transferencia de calor, transferencia de masa y transporte de momento, ¿sí? Porque para llegar aquí tenemos que usar una bomba, ¿sí? Para llegar aquí tenemos que usar una bomba, para sacar de aquí tenemos que usar una bomba. Entonces ahí está toda la ingeniería. Gracias, espero que les guste este tema, suscríbanse a mi canal, nos estaremos viendo pronto. Gracias, adiós.